A ver, empecemos entonces con la clase. Tenemos este ejercicio, 4 pintores tardan 6 horas en pintar 120 metros cuadrados. La pregunta es cuánto tardarían 6 pintores en pintar 90 metros cuadrados. Bien, entonces vamos a identificar las variables que aquí intervienen en el ejercicio y tenemos cantidad de pintores, ¿sí? Vamos a ponerle la P de pintores. Me dicen que tardan 6 horas, entonces me dan un tiempo, ¿sí? Vamos aquí a ponerle H de horas y pintan esta cantidad, 120 metros cuadrados, que es una cantidad de superficie. Entonces pongámosle, a esto se le conoce como superficie o área, ¿sí? Es como que pinten una pared, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, pueden haber pintado una pared de 40 metros de largo por 3 metros de ancho, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta área me da 220, ¿verdad? 40 por 3 porque estamos ante un rectángulo, ¿sí? El área de un rectángulo. ¿Ya? Esa es una posibilidad. Entonces aquí tenemos un área de 120 metros cuadrados que han pintado, ¿ok? Bien, entonces aquí tenemos, ¿sí? Vamos a ver la relación que hay entre esas variables y si están bien colocadas, ¿ok? Bien. Entonces, relación entre pintores y horas de trabajo. Entonces, si tengo más pintores, ¿verdad? Sí, las horas en que se van a demorar en hacer un trabajo va a disminuir, ¿verdad? Entonces tenemos aquí relación inversa. Si tengo aquí, ahora veamos qué relación hay entre el tiempo de trabajo con la superficie que hay que pintar. Entonces, ¿qué sucede? Si la superficie aumenta, es decir, si tengo ahora una pared más grande, ¿sí? Si aumenta la superficie, por ejemplo, eh, me voy a demorar más en pintarla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las horas de trabajo aumentan. Entonces, aquí tendría una relación directa, ¿sí? Relación inversa, relación directa. Relación inversa, relación directa. Bien, entonces aquí tenemos 4 pintores, ¿sí? Tardan 6 horas en pintar 120 metros cuadrados, entonces el área es 120, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuánto tardarían? Entonces aquí X es lo que me está preguntando, que es el tiempo, es decir, cuántas horas quiere decir X. ¿Cuánto tardarían 6 pintores en pintar 90 metros cuadrados? Entonces, ¿cuánto tardarían 6 pintores en pintar 90 metros cuadrados? ¿Ok? Bien, entonces resolvemos según la relación que hay entre variables, ¿sí? Relación inversa, la multiplicación se hace horizontal, si se resuelve de forma horizontal. Relación directa se lo resuelve en cruz. Entonces aquí tengo X es igual a
X es igual a numerador, ¿sí? Sería 6 por 4 y por 90, ¿sí? Es como que siga este camino, ¿ok? Es como que siga este camino. 4 por 6 por 90. El denominador iría lo que se une con la X, que sería 6 con 120. ¿Sí? Entonces ya tengo allí para encontrar lo que me están pidiendo. Simplifico 6 con 6, cuarta 1, cuarta de 120, 30, 90 para 30, 3. ¿Sí? Pero como X es tiempo, ¿sí? Sería 3 horas. Entonces, 3 horas es lo que se van a demorar 6 pintores en pintar 90 metros cuadrados, ¿sí? ¿En alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya continuamos entonces, si no hay preguntas, continuemos. Sigamos, tenemos 6 piezas de tela de 60 metros de largo y 9 metros de ancho, han costado $18. ¿Cuál será el valor de 8 piezas de la misma tela, cuyo largo es 90 metros, siendo 1.25 metros su anchura? Bien, entonces ahí tenemos, ¿sí? Este ejercicio es similar al ejercicio anterior que vimos de los pintores, ¿sí? Pero con la diferencia aquí que no me dan directamente el área, ¿sí? Pero me dan los datos para sacar, ¿sí? Si yo me pongo a contabilizar las variables que aquí intervienen, ¿sí? Tendría lo siguiente, tendría cantidad de telas, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a designarla con la letra T, T de telas, que tiene 60 metros de largo y 9 metros de ancho. O sea, yo podría decir, bueno, aquí tengo una cantidad que es largo y aquí ancho, y acá tengo un costo, ¿verdad? ¿Sí? Un precio que se pagó, ¿sí? Pongámosle un costo por aquí. El costo, ¿sí? El costo total. Sin embargo, si yo coloco estas dos variables aquí también, ya tendría 4 cantidades con las que tengo que trabajar, ¿sí? Se haría un poco largo. Pero, pero hay veces en las que tenemos, o hay veces en las que podríamos reducir la cantidad de variables que se tienen. En este caso, al tener un largo y un ancho, ¿sí? Al tener un largo y un ancho, 60 metros de largo, 9 metros de ancho, ¿ok? ¿Qué me están dando aquí de forma indirecta? Me están dando un área, ¿sí? Me están dando un área porque me están hablando de una pieza de tela de piezas de tela que tienen 60 metros de largo y 9 metros de ancho. Entonces, ¿sí? Entonces, estas piezas de tela van a tener un área, una superficie, ¿sí? Y como es rectangular, el área sería 60 por 9, ¿verdad? Y esto me da 540 metros cuadrados, ¿sí? 540 metros cuadrados. Entonces, estas dos variables las puedo reducir a una o las puedo empaquetar en una sola llamada área o superficie. Entonces vamos aquí a trabajar con área o superficie para no tener tantas variables aquí. Y fíjense, se me ha reducido, ¿sí?, la cantidad de columnas que aquí voy a tener que colocar los datos. Ahora bien, veamos si hay relación. Veamos si hay relación.
¿sí? Entre la cantidad de telas con la superficie que tiene cada una, ¿habrá alguna relación? ¿Qué sucede si yo tengo más telas? ¿El área se va a aumentar? No, ¿verdad? No, porque me dicen que el área es la misma. O sea, yo puedo tener 3 telas de esta misma superficie, de estas mismas dimensiones, como puedo tener 6 telas de estas mismas dimensiones. Entonces no hay una relación entre la cantidad de telas con eh, las dimensiones que tiene, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no hay relación entre estas dos cantidades. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay que separarlas, así de simple. Se las separa. Entonces, vamos a sacar acá, dejemos acá colocado el área, pero vamos a poner la cantidad de telas acá, ¿sí? Y ahora sí veamos la relación, si es que hay relación. Entre la superficie de la tela con el costo, ¿habrá relación? Pues claro, sí lo hay. ¿Por qué? Porque si la tela es más grande, o sea, si tiene más largo y más ancho, es porque su superficie también aumenta y por lo tanto va a aumentar el costo, ¿verdad? Sí, porque tiene más material. Entonces, a mayor área, el costo aumenta. Entonces, tengo una relación directa. Ahora veamos entre el costo con la cantidad de telas, el número de telas. Entonces, ¿qué sucede? A más número de telas, ¿verdad? El precio también aumenta. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos la relación entre las variables que se colocan de esta manera y por lo que vemos están bien colocadas allí. Entonces aquí, ahora sí colocamos los datos y decimos, aquí en área tenemos qué cosa, los 540 metros cuadrados, entonces colocamos 540, ¿sí? ¿Ok? 6 piezas de tela, ¿sí? De 540 metros cuadrados cada una, tuvieron un costo de $18, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora nos preguntan cuál será el valor, de 8 piezas de la misma tela, ¿sí? 8 piezas de la misma tela, si me preguntan por el valor, entonces aquí le pongo X, y como X es un precio, lo coloco en esta columna, y las telas en este caso tienen 90 metros de largo y 1.25 metros de ancho. Entonces vamos a calcular el área, ¿sí? Vamos a trabajar con el área y sería de multiplicar 90 por 1.25. 90 por 1.25, eso me da 112.5. $112.5. Ahora sí, como tenemos las relaciones entre las variables, como aquí tengo relación directa, entonces resuelvo en cruz, como aquí tengo también relación directa, entonces resuelvo en cruz, y aquí tengo entonces x es igual a raya de fracción, numerador, en el numerador que iría, veo lo que está arriba de la x, 112.5, 18 y 8, o sea, 112.5 por 18 por 8, ¿sí? Y y entonces en el denominador iría 540 por 6.
¿ya? Entonces hacemos todas las operaciones, ¿sí? 18 para 6 es 3, ¿ok? Aquí también, sí podríamos sacar, aquí también la cuarta, ¿sí? Entre 8 con 540. Entonces la cuarta de 8, 2. Y la cuarta de 540, 135. Finalmente me queda solamente por hacer esa multiplicación que me queda ahí arriba, 112.5 por 6 dividido para 135. Eso me da un resultado de 5. ¿Ok? Esto me resulta en 5. ¿Sí? Pero 5 que, como si X es un precio, un costo, y como estamos usando el dólar, sería 5 dólares. ¿Sí? 5 dólares, ¿ok? Ya tenemos entonces el ejercicio resuelto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Me preguntas acerca del ejercicio? ¿Hay alguna pregunta? Profesor, Dígame. hay casos de regla de tres que se den, por ejemplo, tres datos, pero que un dato no tenga relación con ni el uno ni el otro, sino más bien sea como parte del ejercicio. ¿Hay casos o todos realmente tienen que estar relacionados? Es que, claro, es que todo tiene que estar relacionado. Pero usted es quien tiene que buscar la relación, ¿sí? Usted tiene que buscar esa relación que hay entre las variables, ¿sí? El ejercicio no le va a dar esa relación. Usted es quien tiene que fijarse qué variable se tiene relación con la otra, ¿sí? Para que así armen los datos y pueda encontrar la respuesta correcta, ¿ok? Por eso hicimos ejercicios en donde veíamos qué relación existe entre una cantidad con otra, entre dos magnitudes, ¿sí? Lo mismo es aquí, pero en las reglas de tres sí tienen que haber relación entre magnitudes, entre cantidades. Bien. A ver, jóvenes, por favor, sus micrófonos. Profesor, disculpe, es que yo hablo Dígame. por mis compañeros, no es el curso de nosotros. Hay Ya, entonces, si no hay preguntas con el ejercicio, continuemos, ¿sí? Continuemos con otro temita, ¿sí? Vamos a ver el tema de porcentajes, ¿sí? Entonces, veamos la definición del porcentaje. ¿Qué es el porcentaje? Un porcentaje es una forma de expresar un número como una fracción. Un porcentaje es la forma de expresar un número como una fracción. Entonces, ya de entrada me está diciendo, jóvenes, que un porcentaje no es más que una fracción.
¿sí? En la que el denominador es 100. ¿Ok? El símbolo de el porcentaje es de esta forma y se llama tanto por ciento, aunque también hay el llamado tanto por mil, pero no lo vamos a usar, vamos a usar el tanto por ciento, ¿ok? Y representa la centésima parte de un número. Entonces aquí me estoy otra vez recalcando que un porcentaje es una fracción que representa la centésima parte de un número, ¿sí? Los porcentajes son un caso particular de una regla de tres directa, ¿sí? Y partiendo del hecho de que el 100% representa a 1, es decir, el 100% jóvenes es 1, así de simple, 100% es la unidad, ¿sí? Entonces, partiendo de ese hecho, se tiene lo siguiente, ¿sí? Aquí tenemos la regla de 3, donde me indica, bueno, si el 100% es 1, ¿sí? Entonces, cuando tengo un porcentaje X, ¿sí? ¿Qué cantidad me representa? Es decir, aquí es igual a X por ciento. Entonces, esta es una relación directa, ¿sí? Se resuelve en cruz y obtenemos lo siguiente, que X por ciento es igual a X sobre 100, ¿sí? Entonces, X por ciento, jóvenes, recuerden, es igual a X dividido para 100, ¿sí? Es como que esto sea lo que me divida para 100, ¿sí? ¿Okay? X por ciento es igual a X sobre 100. Bien, veamos algunos ejemplos. Porcentajes más comunes, por ejemplo, 1% es 1 sobre 100, ¿sí? 10% es 10 sobre 100, ¿sí? Que simplificando me da 1 sobre 10, ¿sí? Entonces, interpretemos qué quiere decir el 10%. El 10%, ¿qué significa? El 10% significa dividir para 10. El 10% significa división para 10, ¿ok? 25%, ¿sí? Sería 25 sobre 100. ¿Qué simplificado me da un cuarto? ¿Sí? 25% entonces significa dividir para 4. ¿Estamos? Entonces, 25% significa dividir para 4, ¿sí? 50%, que es igual a 50 sobre 100, queda un medio, ¿sí? Entonces, 50% significa dividir para 2, ¿ok? Ya eso se conoce, ¿sí? 50% es la mitad. 75%, que es 75 sobre 100, es igual a 3 cuartos. Es decir, 75% significa las 3 cuartas partes, ¿sí? Y 100% que me da simplemente 1, la unidad. Entonces, fíjense cómo el porcentaje es una fracción, ¿sí? Fíjense cómo el porcentaje no es más que una fracción, ¿ok? Bien. Continuemos. Representación gráfica, por ejemplo, si yo quiero representar el 10%, ¿sí? Recordemos que 10% es un décimo, quiere decir división para 10, ¿sí? Entonces, tomo esta unidad y la divido en 10 partes. Y aquí en cada una de ellas tengo el 10%, ¿sí? Entonces aquí tendría un 10%, ¿sí? 25% división para 4, ¿sí? Entonces aquí tengo este total dividido en 4 partes. Y cada una de estas 4 partes me representa un 25%. 25%. Entonces aquí tengo el 25%, ¿sí? 50%, la mitad, ¿sí? Entonces aquí tendría el 50%. Y vamos a verificar también otros porcentajes, ¿sí? Por ejemplo, 5%, el 90% y el 200%, ¿sí? El 5%, fíjense, aquí tenemos, ¿sí?
Aquí está graficado que sería un veinteavo. 5% es un veinteavo. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos un 5%. 90%, ¿sí? Sería esta gráfica que está aquí. Aquí hay 90%. Si aquí hay 90%, aquí habría el restante 10%. ¿Sí? Denme un segundo, por favor. Y si yo quiero graficar el 200%, ¿sí? Eso es igual a 2, ¿verdad? Eso sería 2 unidades, ¿verdad? Aquí está un 100%, aquí tenemos otro 100%, ¿verdad? Entonces 100% más 100% se suman y me da 200%, ¿sí? Entonces ya de forma indirecta les estoy indicando lo que aquí me dice este texto. Los porcentajes se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir por un factor, ¿sí? ¿Por qué se puede hacer eso? Porque recordemos que los porcentajes son fracciones y hacer fracciones gozan de las propiedades de las fracciones. ¿Sí? Veamos las propiedades de los porcentajes. Entonces, primera propiedad, si yo tengo X% más o también menos Y%, esto es igual a la suma de los porcentajes o la resta de ellos. Sería X más o también menos Y%, ¿sí? ¿Okay? Los porcentajes se suman y se restan, ¿sí? Por ejemplo, 30% más 10% es igual a 40%, ¿sí? 25% es igual a 50% más 15%, o sea, lo puedo colocar así. No es que es la única forma, ¿sí? De cualquier forma lo puedo colocar, son ejemplos nomás, ¿ok? El 5%, por ejemplo, lo puedo colocar como 65% menos 30%, ¿sí? ¿Qué más tenemos? ¿Sí? Aquí tengo Y por X%, ¿sí? Es igual a Y por X%. Aquí tengo división por un factor, ¿sí? X% sobre Y es igual a X sobre Y%. Es decir, los porcentajes se pueden multiplicar y dividir por un factor, ¿sí? X% por Y se lee de esta forma, X% de Y. Entonces, X% de Y no es más que multiplicar a X, no es más que sacarle el X% a Y, es decir, X% multiplicado por Y, ¿sí? Por ejemplo, 30%, ¿sí? Este, 30% quiere decir el 10% de 3, ¿verdad? O 3 por 10%, ¿sí? 45% se lo puede escribir como 9 por 5%, ¿sí? Y así tengo otros ejemplos. ¿Sí? De multiplicación y división de porcentajes por un factor. 12%, por ejemplo, se lo puede obtener con 24% dividido por 2, ¿verdad? O, dicho de otra forma, sería igual al 50% de 24%, ¿verdad? Porque el 50% es la mitad, ¿verdad? ¿Sí? Ahí tenemos. Algo muy importante es lo siguiente. X% de Y es igual a Y% de X. Es decir, yo puedo hacer un intercambio, ¿sí? Yo puedo intercambiar la posición de los números, ¿sí? X% de Y es igual a Y% de X, ¿sí? ¿Ok? Como aquí indica el texto, X% de Y es lo mismo que tener Y% de X. Continuemos. Por ejemplo, calcular el 10% de 98. ¿Sí? 10% de 98, ¿sí? Sería igual a... El 10% de jóvenes es dividir para 10. Entonces, esto me quedaría 98 dividido para 10. ¿Cuánto es eso? 9.8.
¿sí? 12% de 70. 12% de 70. ¿Sí? Se puede calcular de esta forma. Con el 10% más el 2%, ¿verdad? ¿Sí? 10% de 70, ¿cuánto es? 7, ¿verdad? Porque es dividido por 10. 2% de 70, ¿cuánto es? El 1% es 0.7. El 2% sería 1.4. ¿Sí? Entonces, la suma, que sería el 12%, es 8.4. ¿Sí? Denme un segundo, por favor, jóvenes. Ya vuelvo con ustedes. Gracias. Vamos a calcular el 5% de 1800. ¿Sí? ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Se me puede escuchar? Sí, profe. Y el 5% de 1800, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, podemos calcular el 10%, ¿sí? Y de allí lo dividimos para 2, ¿verdad? ¿Cuánto es el 10% de 1800? Sería dividir para 10, ¿verdad? Sería 180, ¿sí? Y esto para 2 me daría 90, ¿verdad? Y esto me representa el 5% de 1800, ¿sí? ¿Ok? Bien. Vamos ahora a calcular el 154% de 50. 154% de 50, ¿verdad? Ya. Aquí vamos a aplicar la reglita de hacer el intercambio de números, ¿sí? Entonces, esto es igual a 5, esto es lo mismo que yo tenga 50% de 154, ¿sí? ¿Y cuánto es eso? Sería la mitad, ¿verdad? El 50% de 154 sería la mitad, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? Sería 77, ¿verdad? ¿Sí? Ahí queda, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, continuemos. Vamos haciendo esta actividad que dice calcular mentalmente los porcentajes de la siguiente tabla. Pero cuando dicen cálculo mental, quiere decir que no es en calculadora. ¿Ok? Entonces aquí nos dan esta tabla y tenemos que llenarla. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que sacar todos los porcentajes de cada uno de estos números. ¿Sí? Ya. Yo voy a hacer de los dos primeros, ¿sí? Y ya el resto les queda para que ustedes lo practiquen. ¿Sí? Entonces empezamos con el número 20. 10% de 20 sería dividir para 10, ¿verdad? Me queda 2. ¿Sí? 5% de 20 sería la mitad del 10%, ¿verdad? ¿Cuánto es el 10% de 20? 2, la mitad sería 1, ¿verdad? ¿Sí? 20% de 20 sería multiplicar por 2 el 10%, ¿ok? 2 por 2, 4, ¿sí? 15% de 20, ¿sí? Sería, ¿qué cosa? Sumar lo que tengo el 10% más el 5%, ¿sí? ¿Ok? 2 más 1, 3.
50% de 20 es la mitad, ¿verdad? Que sería 10. 25% de 20, ¿sí? Sería la mitad del 50%, que viene a dar 5, ¿verdad? ¿Okay? 1% de 20 sería dividir para 10 el 10%, ¿sí? 2 dividido para 10, 0.2. 2% de 20 sería multiplicar por 2 al 1%, ¿verdad? 2 por 0.2, 0.4. 12% de 20, ¿sí? Sería sumar lo que tengo en el 10% con lo que tengo en el 2%, ¿verdad? 2 más 0.4, 2.4. 30% de 20, ¿sí? Podría sacarlo como el doble del 15%, ¿verdad? 2 por 3, 6. ¿Ok? 40% de 20 podría hacerlo como el doble del 20%, ¿verdad? 4 por 2, 8. O también podría haber sumado el 10% con el 30%. 2 más 6, 8. ¿Sí? Llegando a lo mismo, ¿ok? Ya. Entonces, cuando sumo porcentajes, resto porcentajes, ¿sí? Multiplico por un factor o divido, es en base al mismo número. Es en base al mismo número, ¿sí? ¿Ok? Es en base al mismo número, ¿sí? Vamos con esta fila que está aquí. Ahora vamos con 30. 10% de 30 sería dividir para 10, ¿verdad? Me queda 3. 5% de 30 sería la mitad del 10%. Si 3 dividido para 2, 1.5. 20% de 30 sería el doble del 10%, que sería 6. 3 por 2, 6. 15% de 30 sería sumar el 10% con el 5% y eso me da 4.5, ¿verdad? 50% de 30 es la mitad de 30, que sería 15. 25% de 30 es la mitad del 50%. Si 15 dividido para 2, eso me da 7.5, ¿verdad? ¿Okay? 1% de 30 es 0.3. 2% de 30 sería 0.6. Es decir, el doble del 1%. 12% de 30 sería 3 más 0.6, 3.6. 30% de 30 sería 3 por 3, 9. 40% de 30 sería 4 por 3, 12. ¿Ok? Así como voy llenando la tabla, ¿sí? De porcentajes. Bien. Ya, el resto jóvenes, para que lo practiquen ustedes, ¿ok? Y adquieran esa habilidad de calcular porcentajes, obviamente sin usar calculadora, ¿sí? Sigamos entonces. Sigamos. Vamos haciendo otros ejercicios. ¿Cuánto es el 10% de 300 más el 15% de 280? ¿Sí? ¿Ok? Mucho ojo. Fíjense que aquí ya tengo dos cantidades diferentes. ¿Sí? No es que yo voy a decir, ah, ya, esto es el 15%, perdón, esto es el 10% más el 15%, ah, ya es el 25%, pero ¿de cuál? Pues de 300 o de 280. No. Cuando se habla de la misma cantidad que yo puedo sumar los porcentajes, restarlos, ¿sí? Solamente cuando hablo de la misma cantidad. Si hubieran dicho 10% de 300 más el 15% de 300, ahí sí yo hubiera dicho con toda seguridad sería el 25% de 300. Pero como aquí tengo diferentes números, ahí no puedo hacer la suma directa. ¿Estamos? Entonces aquí hay que hacerlo aparte y sacar, por ejemplo, el 10% de 300. ¿Sería cuánto? Dividir 300 para 10, ¿verdad? Me da 30. ¿Sí? 15% de 280 sería como el 10% más el 5%, ¿verdad? 10% de 280, 28, ¿verdad?
5% de 280 sería la mitad del 10%, 28 para 2, 14. Sumo y obtengo 28 más 14, 42, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, la suma del 10% de 300 más el 15% de 280 sería 30 más 42. ¿Cuánto da esto? 72, ¿verdad? Sí, la respuesta es la opción A. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sigamos. Un niño de 7 años de edad mide 120 centímetros de estatura. ¿Sí? Después de 10 años aumenta en un 50%. Determina su estatura a sus 17 años. Entonces aquí tenemos lo siguiente. ¿Sí? Me dicen que hasta los 7 años, ¿cuánto mide? 120, ¿verdad? Centímetros. ¿Sí? Y después de 10 años, ¿verdad? Es decir, cuando han pasado 10 años, de 7 hasta 10 años, ¿verdad? Que sería por acá, llegamos a 17, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto mide? Dice, aumenta en un 50%. Es decir, el 50% de 120, ¿cuánto es? La mitad, ¿verdad? 60. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuánto mide a los 17 años? ¿Cuánto es su estatura? Sería todo esto que está aquí, ¿sí? 120 más 60 centímetros, 180 centímetros es lo que mide a los 17 años, ¿verdad? Entonces sería la opción C la respuesta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Continuemos. Dice, en una cierta empresa, tres inversionistas aportan con el 25%, 35% y 40% respectivamente. Sabiendo que el capital total de la empresa es de 2.500, determina la cantidad con la que contribuyeron cada uno. ¿Sí? Bien, entonces, empecemos. Primero vamos a calcular. ¿Sí? Vamos a calcular, tenemos la base de 2.500, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a calcular el 25% de 2.500, ¿sí? ¿Ok? Eso se lo calcula como sacando el 50% y sí, para 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el 50% de 2.500 sería 1.250, ¿verdad? ¿Sí? Y esto dividido para 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería 1.250 para 2? 625, ¿sí? ¿Ok? Ya. Entonces, bueno, si vemos entre las opciones, tenemos estas dos que pueden ser, ¿verdad? Vamos ahora, estas dos quedan descartadas, entonces esta no es ni esta tampoco es. Vamos ahora con el 35%. 35%
¿sí? Lo puedo poner como el 10%, ¿verdad? Más el 25%, ¿sí? 10% de 2.500, 250, ¿verdad? Más 25%, que ya lo acabé de calcular, 625. ¿Cuánto es eso? 250 más 625, eso me da 875, ¿verdad? Sí, dólares, ¿sí? ¿Ok? Y veamos finalmente el 40%. ¿Sí? 40% sería 4 veces el 10%, ¿verdad? ¿Sí? El 10% sería 250, ¿verdad? Y 4 por 250, eso me da 1000. ¿Sí? $1000. Entonces, la respuesta sería la opción A, ¿sí? Con los valores 625, 875 y 1000. ¿Sí? Entonces ahí tengo la respuesta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, continuemos. A ver. Bien, estos ejercicios jóvenes ya les quedé para ustedes, ¿sí? Vamos haciendo este otro tipo de ejercicios donde nos hablan del porcentaje y del otro porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, calcular el 10% del 40% de las 3 cuartas partes de 8000. Calcular el 10% del 40% de las 3 cuartas partes de 8000, ¿sí? Entonces, esto lo podemos escribir de forma matemática de esta manera. 10% del 40%, ¿sí? De las 3 cuartas partes. 3 cuartas partes quiere decir 3 cuartos, ¿sí? ¿De quién? De 8000. El D, jóvenes, el D quiere decir una multiplicación, un por, ¿sí? De 8000, ¿sí? Bien. Tenemos dos opciones. Si podemos pasar los porcentajes a fracción y decir 10%, sabemos que es un décimo, ¿verdad? ¿Sí? 40% sería 4 centésimos, ¿verdad? 4 sobre 100, ¿sí? Perdón, 40 sobre 100. Por 3 cuartos y por 8000, ¿sí? Y ahí simplificar, ¿sí? Entonces voy a simplificar. 10 por 100 sabemos que es 1000. Entonces este 1000 se simplifica con los 3 ceros que están aquí el 8, ¿verdad? 8 dividido para 4, 2. 3 por 2, 6. Y 6 por 40, 240. ¿Ok? Ahí tenemos calculado, ¿sí? Entonces, esa es una de las maneras que se puede hacer el ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer el otro. Calcular el 60% de los 8 décimos, de las 8 décimas partes de 7000. Ya, entonces sería 60% de por, sería los 8 décimos, ¿de quién? De 7000. ¿Ok? 60% es 60 sobre 100, ¿verdad? Ahí tenemos
8 décimos por 7000. Entonces, 100 por 10.000, entonces se va este 1000 con estos ceros que están acá, ¿sí? Quedándome 8 por 7, 56, 56 por 60, me quedaría ¿sí? Esta cantidad 3.360, ¿sí? Entonces ahí quedan estos ejercicios, ¿sí? Bien. Entonces, de esa manera es como resuelven estos ejercicios que están aquí, ¿sí? Ya. Sigamos avanzando. Ya. Aquí también son los mismos, son parecidos. Ya eso ya les queda para ustedes que lo practiquen, ¿sí? Continuemos. Vamos a ver ahora lo que corresponde a fórmula de porcentaje, ¿sí? Ya vimos cómo pasar del porcentaje hacia una cantidad, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a hacer las cosas al revés. O sea, vamos viendo que si tengo una cantidad, ¿qué porcentaje me representa? ¿Sí? ¿Sí? Hace un rato vimos que si tengo, por ejemplo, si tengo el 5% de 20, ¿sí? ¿Qué porcentaje me representa? ¿Sí? O sea, ¿qué cantidad, perdón? ¿Qué cantidad me representa el 5% de 20? El 5% de 20 sabemos que eso da, eso da 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Ahora vamos a hacer al revés, ¿sí? Entonces me dan la cantidad, ¿sí? Me dan el total y quiero saber qué porcentaje me representa esa cantidad. Si yo antes decía 5% de 20 es 1, ahora yo me voy a preguntar qué porcentaje es 1 de 20, ¿sí? O qué porcentaje me representa 1 de 20. Entonces, para calcular la fórmula de porcentaje, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que el 100% me representa al total, ¿sí? Mientras que un porcentaje, ¿sí? X me va a representar el parcial, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esta es una regla de 3 y nos va a quedar lo siguiente, ¿sí? El porcentaje de una cantidad es igual a parcial sobre el total multiplicado por 100, ¿sí? El porcentaje que me representa una cierta cantidad, ¿sí? Es igual a la cantidad parcial sobre el total multiplicado por 100, ¿ok? Esa es la fórmula para saber qué porcentaje me representa esta cantidad parcial, ¿sí? ¿Qué porcentaje me representa esta cantidad parcial, ¿ok? ¿Sí? Bien. Por ejemplo, ¿qué porcentaje es 9 de 90? Entonces, el porcentaje que me representa 9 de 90 es el parcial, ¿sí? Que es 9. Siempre lo que va luego del D es el total. Total. Y esto viene a ser el parcial, ¿ok? ¿Sí? 9 de 90 multiplicado por 100. ¿Cuánto es esto? O sea, aplicamos la fórmula que está aquí, ¿sí? Esto me da, esto que está aquí, novena 1, me queda 10%, ¿ok? El porcentaje que me representa entonces 9 de 90 es el 10%, ¿sí? Eso me quiere decir.
¿Qué porcentaje es 12 de 60? Asimismo, parcial, ¿sí? Y lo que va al lado del D es el total. Entonces, el porcentaje que me representa 12 de 60 sería 12 sobre 60, o sea, parcial sobre total multiplicado por 100. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esto sería igual a, simplifico esto se lo con el acá, 12 para 6, 2, 2 por 10, 20. Es el 20%, ¿sí? Entonces, 12 me representa el 20%. 12 de 60 me representa el 20%, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que aquí estamos igual trabajando con fracciones. Fíjense que aquí estamos trabajando con fracciones, ¿sí? O sea, no nos hemos escapado de las fracciones, ¿ok? Todavía las seguimos usando. ¿Qué porcentaje es 52 de 130? O sea, así mismo colocamos porcentaje que me representa 52 de 130 es igual a 52, que es el parcial, sobre 130, que es el total, multiplicado por 100. ¿Sí? Significo este 0 con el de aquí, 52 para 13, esto es 4, ¿sí? Y 4 por 10, 40%, ¿ok? Ahí tenemos. Bien, continuemos. Dice, Juan se gasta $72 de los 180 que tenía. ¿Qué porcentaje se ha gastado? Entonces veamos qué porcentaje me representan estos $72 de los 180 que tenía, ¿sí? Entonces, el porcentaje que ha gastado sería, ¿sí? 72, que es lo que se ha gastado sobre el total 180 multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces, igual a, saco aquí, ¿sí? Se va este 0, mitad 5, mitad de 18, 9, 72 para 9 es 8, y 8 por 5, 40. Entonces, 40%, ¿sí? Representa esos $72 de 180, ¿sí? 40% es lo que representa esos $72 de los 180 que tenían. Bien. Continuemos. En un instituto de inglés hay 90 hombres y 70 mujeres. Si 15 hombres y 9 mujeres reprueban el curso, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que sí aprobaron? ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que sí aprobaron? ¿Ok? Bien. Entonces aquí, bueno, voy aquí a calcular el número de alumnos. Alumnos, ¿cuántos hay? 90 hombres, 70 mujeres, ¿verdad? Hay en total 160, ¿verdad? 160. Acá tengo el total de los que han reprobado, ¿sí? Yo voy aquí a poner reprobados. Sería 15 hombres más 9 mujeres. ¿Cuánto me da eso? 15 más 9, 24, ¿sí? ¿Ok? Bueno, puedo sacar el número, el porcentaje de reprobados, y eso sería 24 sobre 160 multiplicado por 100, ¿verdad? ¿Sí? Eso me da lo siguiente, se va a hacer con el de acá, mitad 5, mitad 8, 24 para 8, 3, 3 por 5, 15. Entonces, 15% son los que han reprobado, ¿verdad? Pero me preguntan por los que sí han aprobado. Entonces, porcentaje de aprobados es igual a, sería 100% menos
el porcentaje de reprobados, ¿verdad? Eso sería 100% menos el 15%, y eso me da ¿cuánto? 85%. ¿Sí? Entonces, 85% de alumnos son los que han aprobado el curso, ¿ok? Ah, bueno, se me fue este de aquí. Bien, sigamos. Dice, en una caja hay 18 bolas blancas, 12 bolas negras y 30 bolas azules. ¿Qué porcentaje de bolas blancas, negras y azules hay en cada caja? Ya, entonces, porcentaje de bolas blancas, ¿sí? Es igual a ¿qué cosa? La cantidad de bolas blancas que hay, ¿verdad? 18 sobre el total de bolas, ¿sí? ¿Cuántas bolas hay aquí? 18 más 12 es 30, ¿verdad? Y 30 más 30 es 60, ¿sí? Y eso multiplicado por 100. Entonces esto me da, este 0 con este se va, 18 por 6, 3, 3 por 10, 30. Hay 30% de bolas blancas, ¿verdad? Entonces las bolas blancas me representan el 30%, ¿sí? Vamos a calcular el porcentaje de bolas negras. Sería eh, 12 bolas negras, ¿verdad? Sobre 60 total, multiplicado por 100, ¿sí? Lo voy a hacer con él aquí, 12 por 12 para 6, 2, 2 por 10, 20. Tenemos entonces el 20%, ¿verdad? 20% sería entonces el porcentaje que me representan las bolas negras, ¿verdad? Y el porcentaje de las bolas azules, porcentaje de azules, ¿sí? Sería igual a, puedo ya tranquilamente sacarlo con 100% menos la resta de cada porcentaje, ¿verdad? Menos 30% menos 20%. Esto me da 50%, ¿verdad? ¿Sí? 50%. ¿Ok? Y también es algo lógico, ¿por qué? Porque tengo 30 bolas azules y el total es 60. Entonces tengo la mitad del total, que viene a dar 50%. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver. Tenemos ahora lo siguiente. ¿Qué porcentaje de 30 es 75? ¿Qué porcentaje de 30 es 75? Bien, ahora aquí tenemos en cambio, tenemos el total 30 y el parcial sería 75. ¿Sí? Entonces el porcentaje sería 75 sobre 30 multiplicado por 100, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? Si van a este cero que está aquí, 75 para 3, esto es 25 y 25 por 10, 250%. ¿Ok? Tengo entonces, la respuesta sería la opción C. ¿Sí? Mucho ojo, lo que está al lado del D quiere decir total. ¿Sí?
Un artículo hace un mes costaba 50 y hoy cuesta $70. ¿En qué porcentaje ha aumentado el precio? ¿En qué porcentaje ha aumentado el precio? Bien. Entonces, de 50 a $70, ¿cuánto se ha aumentado? $20, ¿verdad? ¿Sí? $20. Entonces veamos qué porcentaje me representa estos $20 de los 50 que costaba. Entonces, el porcentaje sería $20 sobre $50 multiplicado por 100. ¿Sí? 100 para 50, esto es 2, ¿verdad? Y 2 por 20, 40%, ¿sí? Entonces, el aumento ha sido de 40%, ¿sí? 40% es lo que ha aumentado. Ahí tenemos la respuesta, ¿sí? La opción B. ¿Ok? Ahí está la respuesta entonces, ¿sí? Bien. Hagamos este último ejercicio. Me dice, en una fiesta la relación entre hombres y mujeres es 5 a 3, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de mujeres en la fiesta? ¿Cuál es el porcentaje de mujeres en la fiesta? Entonces veamos, tengo la siguiente relación, ¿sí? Hombres sobre mujeres, hombres y mujeres como 5 a 3, es decir, 5 tercios, ¿ok? Yo de aquí puedo decir que la cantidad de hombres es un múltiplo de 5, ¿verdad? 5K. Y la cantidad de mujeres sería 3K, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Si yo sumo los hombres con las mujeres, ¿qué me da? Me da el total, ¿verdad? Total, que serían las personas que hay en la fiesta, serían 5K más 3K, ¿y esto es cuánto? 8K, ¿sí? Entonces me preguntan el porcentaje de mujeres que hay en la fiesta, perfecto. Entonces sería el porcentaje de mujeres es igual a la cantidad de mujeres, que es 3K, sobre el total, que sería 8K. Y esto multiplicado por 100, ¿sí? Entonces se significan las K y me queda 3 octavos de 100, ¿verdad? ¿Sí? 37.5%. Eso es lo que me queda, ¿sí? 37.5%. Esta es la respuesta, la opción B. ¿Ok? Muy bien. Jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? Mañana, licenciado. Gracias, profesor.